fe de Jacob. Amén. Vamos a ver qué hizo él, cómo le creyó a Dios. Amén. Y para eso vamos a Génesis 25, 29, para los que están anotando, para los que están aprendiendo, ¿verdad? Más, allí dice la palabra, lo pueden poner en las pantallas, por favor, gracias. Dice que un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. Jacob era chef. Entonces, en eso llegó su hermano Esaú. No sé si conoces la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Llegó su hermano del campo, que era cazador. Llegó con mucha hambre y le gritó, ¿no? Dice, me estoy muriendo de hambre, así como cuando llega el marido, ¿verdad? Del trabajo, ¿no? Porque con el estómago en el espinazo. Dice, me estoy muriendo de hambre, dame de esa sopa roja que estás cocinando. Ese Jacob tenía, ¿verdad? Esas intenciones, ¿no? De valorar lo que se tiene que valorar. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque más adelante vamos a entender lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, nada, pues sencillamente dice que por eso Esaú se le conoce también como el nombre de Edom, ¿verdad? Jacob le respondió, dice, dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré de mi sopa. Diga conmigo, derechos. ¡Wow! Derechos de hijo mayor. Antiguamente esto tenía mucho peso. El primogénito, ¿hay alguien primero aquí? Levante la mano, el primero que nació, primogénito, eso se llama primogénito. Bueno, pues eso antes tenía mucho peso, ¿verdad? Tanto así que tenía unos derechos. Ahora dice, pues yo te doy de mi sopa, en otra versión dice, yo te doy de mi plato de lentejas por esos derechos. Y por lo que seguimos leyendo, pues mira lo que pasa, dice, te los regalo, dijo Esaú. ¿Cómo? Está regalándole o está intercambiando, ¿verdad? Sus derechos de hijo mayor por un plato de comida, en este caso de lentejas. Dice, te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar. Pocas palabras, señores, esto va serio. Si me vas a dar tus derechos, ¿verdad? Que como hijo mayor tienes, pues eso tiene que tener constancia. Y le dice, te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró. Y Jacob le dio un poco de pan de la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió, bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Amén. Entonces, este chico, Esaú, tenía lo que se llama la primogenitura. Eso significaba que cuando el padre muriera, la mayor herencia se la llevaba él. Pero en ese momento, él no veía resultados que como primogénito tenía, pues estaba muriendo de hambre, ¿sí? Entonces, él dice, pues, ser primogénito no me va a llenar la barriga. Lo que sí me va a llenar la barriga es ese plato de lentejas. Pero el caso de Jacob era totalmente lo contrario. Él le daba importancia más a los derechos de ser hijo mayor que a un plato de comida. Y pasa así muchas veces con nosotros. ¿En qué? En que le damos más importancia a la comida diaria que a los derechos que como hijo de Dios tenemos. Amén. Entonces, que hoy por hoy no dude de que soy hijo de Dios por mucha hambre que esté pasando. Hola, no sé si me estoy dando a explicar. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros terminamos cambiando la primogenitura, los derechos de hijo de Dios, por cualquier plato de lentejas. Amén. No, aferrémonos, ¿verdad? Y vamos a creer y vamos a darle importancia a lo que el cielo le está dando importancia, que era el derecho de ser hijo mayor, en el caso de Esaú, y en el caso nuestro, ser hijo de Dios, a pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar de la persecución, a pesar de la circunstancia difícil. Ya conmigo, sigo siendo hijo de Dios. Hay gente que lo pone en duda, ¿verdad? Cuando no tiene para la compra, cuando no hay para la gasolina, cuando no tengo un empleo, piensa y duda de que es hijo de Dios. Pero no es así. Dios sigue estando allí y Él va a proveer. Ya conmigo, Él va a proveer. Amén. Esaú había nacido de primero, pero no tenía la suficiente fe para creer
en que él tenía esos derechos. Mas, sin embargo, el segundo, que era Jacob, ¿verdad? Sí lo creía. No importa si tú eres el primero o el segundo de tu familia o el tercero o incluso el último. Lo que importa de ahora en adelante es que le creas a Dios porque Él te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Muy bien. Parece ser de que la historia de Jacob hasta este momento está resuelta. ¿Por qué? Porque ya tienen los derechos de hijo mayor. Pero sigue la historia, no sé si la has leído. Y ahora quiero enseñarte en donde él ahora pasa a un siguiente nivel. Ya tiene la primogenitura, ahora pasa a la bendición. ¿Sí? Y para eso vamos al mismo Génesis 27-22 y lee conmigo, dice así. Jacob dice, Jacob se acercó a su padre, perdón, sí. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarle, ¿verdad? Le preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Porque, ¿qué pasa? Que Jacob se hizo pasar por Esaú. Y Esaú parece que era muy velludo, ¿verdad? Y como su padre, en este caso, ¿sabes quién es, no? Isaac, ¿verdad? Estaba ciego. Entonces, él dijo, la voz se parece a la de Jacob, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sus brazos son de Esaú, ¿no? Y mira esto, ¿no? Qué tremendo. Dice que se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Como todo padre, ¿no? Que conoce, quién es quién, ¿verdad? Y dice, claro que soy Esaú, le respondió Jacob. Respondió Jacob, pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Esaú. Entonces Isaac dijo, hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que yo lo coma y te dé mi bendición especial. Diga conmigo, bendición especial. Wow, esa era la que quería Jacob. A esa era la que él estaba apostando porque el otro la había menospreciado. Él, ¿verdad? Esaú ya no la quería. Entonces ya tenía la primogenitura, ahora él quería la bendición especial. Amén. Dice, Jacob le llevó el plato, e Isaac comió, también le llevó vino, e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y le besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así. Mira cómo lo bendice, ¿verdad? El padre bendice al hijo. No con un coche 0 kilómetros, no lo bendice con un apartamento, ¿verdad? No lo bendice así. Por eso bendición tiene que ver mucho con nuestras palabras, igualmente que maldición, ¿verdad? Entonces, mal decir es mal hablar. Entonces, bendecir es bien decir cosas a los hijos. Entonces, queremos bendecir a los hijos, tenemos que bien decirles las cosas. Amén. Y evitar, ¿verdad? Y mejor quedarse callado cuando uno quiere soltar algo que no quiere soltar, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber bendecir. Y mira, le dice así, le dice, hijo mío, dice que Dios te dé de mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. Cuando terminó Isaac de bendecirlo y Jacob estaba por salir de la tienda de su padre, volvió Esaú del campo. Y si sigues leyendo la historia, bueno, pues ahí se prende, ¿verdad? El fogón. Amén. Muy bien, entonces parece ser que ya Jacob tenía la primogenitura y ahora contaba con la bendición de su padre. Pero él metía la mano en el bolsillo y seguía estando vacío. Amén. Él seguía estando en la misma casa de su papá y su mamá. O sea, parece ser de que hasta ahora la primogenitura, que eran los derechos de ser hermano mayor, y ahora la bendición que su padre se le había dado, no le funcionaba. Pero más adelante vemos la trayectoria, ¿verdad? Y lo que a Jacob le acontece, y es que se encuentra con Dios. Dios se le revela a su vida. Para eso vamos un momentito allí, ¿verdad? En Génesis 28:11. Dice así, lo puedes leer ahí también en las pantallas conmigo, por favor. Ok. (28:11). Cuando llegó a cierto lugar, ahí está. Entonces se quedó allí para pasar la noche. Mira esto.
Jacob sale huyendo de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar, ¿verdad? Entonces su mamá le dice, tienes que irte. Él sale corriendo y huyendo de la casa de su padre y dice que llegó a un cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche. Pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que allí había, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Lo que me dice la Biblia que Jacob salió huyendo o corriendo de la casa de su padre sin nada. No tenía nada en la casa y salió de la casa sin nada. Amén. A tal punto de que usa una piedra que se encuentra por el camino como almohada. Imagínate, no tenía un bolsito, ¿verdad? No tenía una carterita, no tenía algo para poner la cabeza, sino una piedra que se encontró. Pero mira lo que pasa, dice que recostó su cabeza sobre ella, ¿verdad? Para dormir. Dice, esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, mira quién estaba. Dios le decía, yo soy el Dios de Abraham. ¿Te acuerdas la promesa de Abraham? Y yo soy también el Dios de su papá. O sea que era el Dios de su abuelo y el Dios de su padre, para completar ahora la promesa también sobre los hijos, en el caso de Jacob, ¿verdad? Para que se completara la frase aquella que conocemos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ahora Dios mismo, como se le presentó a Abraham, como Dios mismo se le presentó a Isaac, ahora Dios mismo se le estaba presentando a Jacob. Amén, revelación. Entonces le dice, a ti y a tus descendientes les daré tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitará todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Amén. Entre eso nosotros. Dice el Señor, mira lo que le promete Dios. Amén. Diga conmigo, promesas. Dice el Señor, le dice así, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Amén. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Cuando Jacob despertó, ¿verdad? Del sueño, dijo muy asustado, ¿qué lugar tan terrible es este? Y reconoce algo y dice, de veras que Dios está aquí. Y algo que le estaba pasando y era que no lo sabía. Amén, no lo sabía. Amén. Dice, esta es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Amén. Y fíjate cómo pasa, cómo es la revelación tan poderosa que le cambia el ambiente a Jacob. Jacob llega a un lugar que no hay absolutamente nada. Es un escampado abierto. Lo que hay es tierra y piedra y monte. En donde él sencillamente se para en un momento porque la oscuridad no lo deja avanzar y usa una de esas piedras que encuentra en ese peladero de chivo, ¿verdad? Para dormir. Pero justo allí la revelación le cambia el pensamiento. La revelación de Dios ahora le hace entender el mundo espiritual. Mucha gente hoy por hoy mira el mundo material y natural que ve pues un peladero de chivos. Pero cuando viene la revelación de Dios, te abre los ojos a un panorama totalmente espiritual y sobrenatural. Y ahí pasó de ser un lugar que no había nada, ahora a ser la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Conoces la dirección de aquí, de este local, de este lugar? Calle José Pereira Galviati, número 25. Para algunos puede ser así. ¿Qué cosa? Calle José Pereira Galviati, número 25. Y para otros es casa de Dios, puertas del cielo. ¿Viste la diferencia? Es totalmente es el mismo lugar con otra revelación. En donde otros miran lo natural, en donde otros miran el peladero de chivo, un local más, un lugar más. Amén, sí. Pero a otros se les revela, ¿verdad?, lo que Dios quiere mostrarles. Y es donde encuentran sanidad. ¿Cuántos han encontrado sanidad en calle José Pereira Galviati, número 25? ¿Cuántos han encontrado sanidad?
¿Cuántos han encontrado liberación? ¿Cuántos han encontrado bendición? ¿Por qué? Porque comenzaron a ver lo que tiene que darle importancia, porque el cielo le está dando importancia, y es casa de Dios, puertas del cielo. Por eso cuando te preguntan ¿a dónde vas? Voy a la casa de Dios. ¿A dónde vas? Voy a las puertas. Imagínate, a las puertas. Si solamente llegando a la puerta fuiste libre. Si solamente llegando a la puerta fuiste bendecido. Si solamente llegando a la puerta sentiste su presencia. Imagínate entrar a la casa. Amén. Entrar y comenzar a vivir como Dios quiere que tú comiences a vivir para bendecirte como Él quiere bendecirte. Amén. Ve conmigo, revelación. Entonces ya Jacob tiene la primogenitura. Jacob tiene la bendición de su padre. Y Jacob tiene ahora la revelación. Amén. Y dice así: a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, porque es que no tenía otra cosa. Lo único que en ese momento tenía era una piedra. Amén. Y dice, echándole aceite encima. Esa es otra de las cosas que registra que sí tenía Jacob. ¿Qué tenía? Un poquito de aceite. Algunos dicen que era para usar una lámpara, porque se usaba como combustible para que diera luz. Pero lo único que la Biblia registra en ese momento que tenía Jacob era un poquito de aceite. Pero ese poquito de aceite, ¿sabes qué hizo? Se lo dedicó, se lo entregó a Dios. Amén. Usó esa piedra como señal. Tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza, se la dedicó a Dios echándole aceite encima, ungiéndola, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Representación del Espíritu Santo. Representación de la unción, del poder del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Amén. Y dice, y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa, ¿qué cosa? Casa de Dios. Amén. Después Jacob hizo esta promesa. A ver, ven acá. Jacob tenía la primogenitura. Jacob tenía la bendición. Jacob tenía la revelación. De hecho, Dios le da una promesa a él. Dice, no te voy a abandonar. Te voy a acompañar. Te voy a guardar. Pero Jacob, ¿sabes qué hace? No se queda de brazos cruzados. Porque hasta los momentos todo eso, él lo había recibido de alguien. Hasta que él decide hacer algo totalmente distinto. Y es donde hace esta promesa. Amén. Y dice, si Dios me acompaña, me cuida en este viaje, me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Esta piedra que he elevado como una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a adorar a Dios, y todo de lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Amén. Entonces ahí vemos en donde Jacob, a través de su trayectoria y su historia, él siempre está recibiendo hasta que decide comenzar a dar. Amén. Porque hasta los momentos la primogenitura no le había funcionado. Hasta los momentos la bendición no le había funcionado. Hasta los momentos la revelación no le había funcionado. Hasta que hizo un pacto. Hasta que hizo una promesa con Dios. Amén. ¿A cuántos les gusta pedir? A 3 y 4. Amén. Es más, mira, desde que nacemos venimos así, pidiendo, ¿verdad? Es más, una de las cosas que no aprendimos a hacer pronto fue hablar, pero pronto sí aprendimos a pedir, ¿verdad que sí? El niño que más lloraba era el que tenía más hambre, ¿verdad? Pues él no sabía decir tengo hambre, pero sí sabía pegar unos chillidos, ¿verdad? Que decía, corran, métanle el tetero, porque sabe pedir. Entonces, antes de aprender a hablar, nosotros aprendimos a pedir. Y es bueno, no es malo. De hecho, la palabra de Dios en Mateo 7, 7 y 8 lo dice, es escritural, dice, pedid y se os dará. Amén. Si tú pides, ¿qué va a pasar? Se te da. Amén. Pedid, se os dará. Busca y cosa. ¿Y qué cosa? Y vas a encontrar, vas a hallar. Dice, ¿qué más? Llama
y se te abrirá. Siguiente versículo dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Buenísimo. Y al que llama, se le abrirá. Muy bien, diga conmigo, pedir. Ok, muy bien. Entonces, el que pide, recibe. ¿Sí? Ok. Pero hay otro principio bíblico, incluso más poderoso que el que pide. Y está en Lucas 6:38, lo dice Jesús. Dice ahora, no, ya no me gusta. No, me gusta más el primero, pastor. Te voy a decir que te va a gustar más este segundo que el primero. El primero, lo recuerdas. Dice, pide, ese te da. Diga conmigo, punto. Se te da lo que pediste. Dame una gallina, ¿qué se te da? Una gallina. Pero aquí está el mismo Dios hablando y revelándonos otro principio más poderoso, en donde muy pocos lo abrazan y lo creen. Por eso muy pocos tienen ese resultado. Pero no va a pasar así con nosotros, ¿verdad? Sino que también le creemos a la palabra porque este es más poderoso que el primero. Y es que cuando yo tengo un corazón que da, dice la Biblia, que se dará. ¿Da y qué? Vale, pero no hay un punto final. Te dice ahora cómo vas a recibir. ¿Me expliqué? El que pide, pues recibe. Pero el que da, no solo se le dará, sino que también te dice cómo se le va a dar. Y dice, medida, ¿qué cosa? Bueno, ahí esto no lo dice en el primer principio. Medida buena. ¿Para quién? Para el que da. Dice, ¿qué cosa? Apretada. Amén. Cuando vas al supermercado y buscas los tomates, ¿cuáles buscas? Los que están aguaditos así. O los rojitos esos que están así como duritos y apretaditos. Así es la bendición de Dios. La mejor. Amén. Entonces, el que da, recibe eso. Medida buena, apretada, remecida. No sé si tú has visto, ¿verdad? Que hay gente que sacude, ¿verdad? El arroz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entre más, ¿verdad? Porque la estamos remeciendo. Y así hace Dios con el que da, no con el que pide. Dice, remecida y rebosando. Amén. Va a rebosar. Dice, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Entonces allí vemos cómo Dios, ¿verdad?, le llama la atención. Más el que da que el que pide. Y posiblemente hasta el día de hoy tú has pedido. Y no estás mal, vas bien. Pero hay una parte mayor. Y es aquel que da. Y allí se centró Jacob. Dijo, wow, no tengo, ¿verdad? Wow, buscó y lo que encontró era la piedra que le había servido como almohada. Y encontró, ¿sabes qué? Un poquito de aceite que tenía. Pero más sin embargo, él dijo, pues sencillamente no le voy a pedir, porque vengo pidiendo desde hace tiempo. Vengo pidiendo la primogenitura, vengo pidiendo la bendición, vengo pidiendo la revelación y hasta los momentos nada le había funcionado hasta que él comprometió su fe, diciéndole a Dios, pues de lo que tengo te doy, Señor, y soy agradecido. Mira, para eso traje esto. Algo que se está usando mucho, ¿verdad? Y muchas veces estamos así, mira. Tenemos lo que es la primogenitura, la bendición, la revelación. Tenemos la estructura. Tenemos la palabra, ¿verdad? Ya me la sé de memoria incluso. Y voy a la reunión y me sé los coritos y todo. Me sé los versículos y las promesas. Pero si no se están dando cuenta, algo está pasando. Y es que, aunque tengo la lámpara, ahora mismo no funciona. Y lo más tremendo es que la lámpara está conectada a la fuente de poder. Y ese es el Señor, ¿verdad? Estamos conectados a Dios. Tengo la lámpara, tengo la estructura, pero me hace falta algo que se llama fe. Y fue lo que hizo Jacob. Jacob tenía la primogenitura, la bendición, la promesa, pero no le funcionaba hasta ahí. ¿Sabes qué hizo Jacob?
usó la fe que tenía. Ahora sí le funciona. Y cuando está así, ¿verdad? Esa estructura o ese conocimiento que tengo de la Biblia, de la palabra de Dios, puede que esté allí vigente para mí, pero no está funcionando sobre mí. Incluso puedo ver la lámpara como la gracia de Dios sobre mi vida. Hasta los momentos Jacob no contaba con la gracia de Jesucristo porque el Hijo de Dios no había venido hasta ahora. Y no había muerto por nuestros pecados. Y había cancelado toda maldición. Pues sencillamente Jacob apeló por la fe. Y fue esa fe la que incluso durante 20 años después de esto, 20 años, Dios lo bendice, lo multiplica. Y si tienes que leer la historia. Amén. Pero Jacob usó la fe, la que sí funciona. Amén. No sé qué promesas de Dios están reposando sobre tu vida. No sé qué promesas de Dios incluso ya te sabes de memoria. Incluso hasta las has predicado. Pero te hace falta esto. Amén. Y que es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que, ¿cuántos trajeron ya su sobre, su promesa de fe? ¿Cuántos ya prepararon allí, verdad? Lo que a Dios le van a dar. Así puede ser algo como muy parecido a lo de Jacob, ¿verdad? Ese poquito de ¿qué? De aceite. Pero ese poquito de aceite va a hacer que el cielo se abra en dos. Amén. Ese poquito de aceite va a hacer que el cielo comience a descender porque has usado la fe. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Pero esa gracia se activa sobre mi vida por medio de la fe. Amén.